Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Parashá en familia, para la familia. Su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les damos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición en este día que vamos a tener maravillosa enseñanza de Parashá en familia, para la familia. Amén, así es, bendiciones para todos ustedes, mis amigos, gracias por estar conectados en el día de hoy, en este programa especial de Parashá en Familia. Esta semana estamos estudiando un tema muy importante que tiene que en sí ver con una de las 7 fiestas del Eterno, así que un tiempo extraordinario. Te invitamos a que te suscribas a este canal de Israel Casa Integral para ver toda la gran cantidad de recursos. Tenemos diferentes estudios que estamos haciendo. Los módulos siguen creciendo. Los módulos de estudio. Estamos en el módulo 10. Así es. En los primeros capítulos de Parashá en Familia estuvimos hablando de que estábamos unificando todo en un solo canal y lo seguimos haciendo. Así que muy importante porque diariamente estamos subiendo más y más estudios bíblicos de los cuales queremos que tú crezcas espiritualmente. Así que te invitamos que te suscribas y que prendas la campanita, ¿no, Pastora Pili? Así que prendan la campanita. Para que puedan recibir más notificaciones cada vez que subimos un video. Y bueno, es que subimos videos, Camilito, diariamente, 3-4 videos de enseñanza bíblica. Así es, muy importante. Así que bueno, vamos al Parashá de esta semana. Papel y lápiz, tu Biblia, un espíritu de bendición para estudiar la palabra del Eterno. Pausa el video si tienes que hacerlo, lee la palabra con nosotros, no solo permite que nosotros te digamos lo que dice la Biblia, sino que dale pausa ahí en YouTube y permite que podamos nosotros estudiar juntos este Parashá semanal. Acarei Mot, y en este año 2020 o 5780 se estudian 2 Parashás, el de Acarei Mot y el de Kedoshim. Así que vamos a estudiarlos muy felices, mis amigos. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Bienvenidos. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. En los Parashá que hemos venido considerando en las últimas semanas, hemos hablado de aspectos tan importantes como la pureza y la impureza. Incluso desde el punto de vista del alimento, los alimentos saludables, los alimentos kosher y los alimentos no saludables. De tal manera que hoy, cuando nos enfrentamos a este Parashá número 29 y 30, que son Acarei Mot y Kedoshim, vamos a hablar después de la muerte. Acarei Mot significa después de la muerte. ¿Después de la muerte de quién? Después de la muerte de los hijos de Aarón, Nabat y Abiú. Recordemos, haciendo una introducción a lo que ya hemos visto, que estos jóvenes sacerdotes, hijos del Cohen Gadol, se presentaron de manera impertinente, inoportuna, inadecuada, irreverente, y se pretendían pasar del lugar Kadosh al lugar Kadoshim. Entonces esto trajo como consecuencia, al momento de presentar de manera impura su incienso, se presentó una situación de muerte. Este tema ya lo vimos en detalle anteriormente. Entonces, Acarei Mot, después de la muerte. Y de manera inmediata, en un solo tema, en una sola conexión,
hablaremos del concepto de ser kedoshim, porque dice la palabra, yo soy santo. Adonai es santo, y no solamente santo, es santo, santo, santo. Amén. Por lo tanto, cuando hablamos de santos, vienen algunas preguntas como si nosotros hoy, en la actualidad, o el hombre en concepto general, puede ser santo. ¿Puede un hombre ser santo? Porque recordemos que en algunas religiones, en las religiones tradicionales, se habla del santo, el santo de aquí, el santo de allá y un santo por acá. Incluso se dice que el Papa santificó o santifica a ciertas personas. ¿Puede acaso un hombre ser santo? Y si esa es así, esa es una pregunta que pretendo que hoy podamos resolver con claridad. ¿Puede un hombre ser santo? Y tú hacías una pregunta muy interesante, ¿y es cuál? Si el hombre puede ser santo o si podemos adorar a los santos. Muy bien. Cuando hablamos de pureza, es interesante recordar el tema del tabernáculo. Por lo tanto, si entramos a la conexión del tabernáculo en una condición de impureza o de contaminación, pues entonces esto trae como consecuencia muerte. Así es que estos dos parachá del día de hoy nos van a hablar, repito, de cuán importante es que entendamos cómo purificarnos, en qué manera nos vamos a purificar y algo muy interesante. Este parachá nos conecta en el capítulo 16, que es el lugar de donde tenemos la partida, en el verso número 1, capítulo 16, verso 1. Lo voy a leer para introducir el tema. Claro. Y allí despegamos. Dice la palabra, habló Adonai a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Adonai y murieron. Ya explicamos esto. Y Adonai le dijo a Moshe, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Ya hablaremos un poco más en detalle. Y aquí en este punto, verso 4, quiero que resaltemos algo que es bien, bien fundamental. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá de cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Por favor, le pido, subraye en el capítulo 16, verso 4, santas vestiduras. Porque cuando hablamos de vestiduras santas, estábamos compartiendo con la pastora esta semana y estamos preparando un tema que posteriormente presentaremos. Cuán importante es que nosotros nos presentemos con vestiduras adecuadas, con vestiduras selectivas. Me explico. Cuando nosotros nos presentamos en Shabbat, nos presentamos con vestiduras adecuadas para la reunión de Shabbat. Saben, este parachá nos va a llevar al tema de Yom HaKippurín o el tema de Yom Kippur. Para muchos, el día de Yom Kippur es tal vez el día más importante del año. El día del perdón, el Yom Kippur, capítulo 16, nos habla de estos detalles. Pero déjenme compartirles algo. El día más importante del año, aunque pareciera ser Yom Kippur, realmente es cada Shabbat. Cada Shabbat es el día más importante del año, el día de reposo. Y cuando este tema nos habla de las vestiduras y habla de que el Cohen Gadol debe vestir, recuerden que vestía 8 vestiduras, 8 prendas, en primer lugar, pero también después 4 prendas. Sí, 4 blancas de 4 prendas de lino completamente, y 4 de oro. 4 prendas completamente blancas que tienen una significación también. Es porque el Eterno nos está indicando que debemos siempre tener una vestidura especial, repito, celebración de Shabbat, por ejemplo, o como lo hacemos para las ocasiones especiales, cuando vamos como invitados a una boda, pues nos vestimos con un traje especial. Por eso quiero que resaltemos este aspecto de las vestiduras especiales y en particular las vestiduras del Cohen Gadol. Amén. Baruch Hashem. Un parachá apasionante en todos los aspectos y un parachá que se necesita hacerle mucha auditoría. Porque a nosotros, digamos, la iglesiandad, voy a decir ese término, en nuestros primeros pasos de creyentes nos enseñó que Jesús había ido a la cruz
y ya no se necesitaba absolutamente nada más. Por supuesto que Jesús hizo su obra perfecta y completa en la cruz, pero hay que entender las dos características que tiene Pesá y la diferencia que tiene Yom Kippur. Pastora, ¿qué significa Yom Kippur? Expiación. Lo que nosotros hemos llamado expiación. Ahora, partamos de un versículo bíblico en la convocatoria de Yom Kippur o de expiación, que está en Levítico capítulo 16, verso 34. No es que me esté adelantando a todo el capítulo porque lo vamos a desglosar. Este capítulo se necesita explicar y necesitas abrir tu corazón porque vas a aprender algo maravilloso. Levítico, Vayikra en hebreo, 16, 34, en el verso 34. Dice, y será para ustedes un estatuto eterno. Tienes que entender eso. Expiar a los hijos de Israel de todos sus pecados una vez al año. Todo lo que pasó en la cruz fue tomado como que ya no se necesita absolutamente nada más. Y queremos llegar a ese contexto espiritual y hacer una auditoría. Yom Kippur, o sea, la convocatoria de expiación, ocurre una sola vez al año. Esto destaca particularmente lo que significa la convocatoria de Yom Kippur. ¿Sabías que hay otra convocatoria que no son de las Moedim de Adonai? O sea, no están dentro de las 7 fiestas y que la gente la ha rechazado y ha dicho, no, pero como eso no está en las 7 fiestas, pues esa no entra. Que es la de Hakipurim, que es la convocatoria histórica de lo que sucedió a Israel cuando vino una descendiente de Amalek allí a los judíos y Esther y Mardoqueo tuvieron que enfrentar ese desafío tan tremendo y allí tuvieron que ver en vivo y en directo cómo Adonai tomó autoridad para hacer un Hakipurim allí en la vida del pueblo de Israel. De la misma manera vamos a hablar hoy. Es importante notar que aquí hay corbán, todos digan corbán. Corbán. Aquí no hay sacrificio. Sacrificio tiene que ver con los dioses paganos. Sacrificio tiene que ver con lo que el pueblo de Israel cayó en cierta parte, ir a sacrificar a sus hijos a Moloch o a los dioses paganos. No. La Biblia no me dice a mí que habían sacrificios corbanot, que es muy importante. Ahora, noten algo muy importante que aparece en el libro de Vayikra, que tal vez posiblemente tú ni siquiera lo has leído, o si lo has leído ni siquiera sabes quién es o qué representa. Y está aquí, dice que, vamos a leerlo porque es en el único capítulo que aparece este nombre. Entonces se necesita hacerle auditoría. Empieza diciendo que Aarón traerá un becerro de expiación que es suyo y hará reconciliación por sí y por su casa. Después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Adonai a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 8. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Adonai y otra suerte por Azazel. ¿Cierto? Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Adonai y lo ofrecerá en expiación. Camilito se tomó un tiempo para preparar un estudio que ya salió al aire en YouTube. Véalo, está muy importante, acerca de Azazel. Porque resulta que si nosotros no entendemos el misterio que tiene Azazel dentro de esta auditoría espiritual, pues no vamos a entender el por qué una se va y la otra se queda y por qué esa se va, ¿verdad? Y me gustaría que Camilito diera un poquito como el resumen de esa parte para luego darle una expresión más a lo que estamos hablando. Claro, en este parashá en verdad es algo extraordinario porque lo hablamos un poco en el estudio que hicimos ayer acerca de esto y dijimos que cualquier persona que está leyendo la Biblia desde un contexto
no sé en verdad la palabra. Neotestamentario. Sí, que viene y dice, voy a leer Levítico, a ver qué dice Levítico, y comienza a leer Levítico 16. En verdad, no entenderá muchos de los conceptos que están pasando aquí. Y yo se lo digo, nosotros hemos estado estudiando lo que es la Torá por un tiempo ya, y todavía, o sea, yo creo que hasta el día que el Eterno nos lleve a su presencia, todavía seguirán saltando detalles importantes acá, y uno de los cuales nos llamó la atención, que habíamos escuchado antes, fue Azazel este año. ¿Qué es? ¿Por qué es? Ahora, es importante entender que Azazel es una región en Israel, en el desierto, donde se llevaba este Azazel, pero Azazel también juega una figura importante en el diluvio, y pudiéramos decir en el Bereshit, en el principio. Es muy importante estudiar por esto lo que es la Torá. Es que aquí por eso necesitamos entender conceptos muy importantes. No nos podemos enfocar solo en los que nosotros llamamos los evangelios, aunque no hay muchos evangelios, hay un solo evangelio, porque si no vemos el contexto del texto, perderemos muchos detalles. Aquí vemos en el verso 8 un nombre que en los libros de Enoch se da más énfasis en quién es, quién fue Azazel. Tanto que en el hebreo, en tiempos antiguos, se decía la palabra Leghek Azazel. Le decían a veces a muchas personas, era como decir una grosería en sí en el hebreo. Y era ¿por qué? Porque Azazel había jugado una figura tan importante en el tiempo de Enoch, en el tiempo de Noé. Y en sí es como la base que puedo decir para no tratar de extenderme mucho en este concepto. Lo que sí puedo decir es que Azazel es un ángel caído fuera de gracia que en el día de juicio recibirá su sentencia. Bueno, la sentencia ya ha sido dada, pero en el día de juicio será dado su dictadura, pudiéramos decirlo. Vayan y vean ese estudio, está en el canal de Israel Casa Integral, allí sí vamos detalle por detalle, cubrimos los libros de Enoch, y también a la misma vez, ya que estamos acá, quiero invitarles a que vayan y vean la entrevista que tuvimos con el doctor Adolfo Reutemann, que lo mencionamos en el último estudio, que es el curador de los libros del Qumran. Si no sabes qué son los libros del Qumran, ve esta entrevista. Del museo. Está en nuestro canal de Radio Génesis, en nuestro canal de Radio Génesis, nuestra emisora y nuestra estación de televisión. Allí busca Adolfo Reutemann Radio, te va a aparecer el video, él va a estar ahí. ¿Por qué es importante esta entrevista? Porque él es el curador. ¿Qué significa curador? Es la persona que trata con estos libros que se encontraron en las cuevas de Qumran. Y en esas cuevas de Qumran se encontraron no solo los libros que hoy tenemos, sino que se encontraron, digamos, libros como los libros de los gigantes, el libro de Enoch, se encontraron libros angelicales, se encontraron libros de demonios allí, o sea, cosas de cosas que pasaban en el antiguo mundo, y que estos libros se conectan con la palabra del Eterno, y en ese estudio conectamos las dos cosas y vimos cómo Noé juega parte de esto y por qué pasaban ciertas cosas. Así que Azazel juega parte de ese viejo mundo, y es muy importante por esto, porque ahora lo que Adonai hace es, cada vez que haya un sacrificio en el tabernáculo, ustedes dejarán ir a esa cabra, o bueno, la llevarán al desierto, a las montañas de Azazel, al lugar de Azazel, pero todo el pecado será cargado en esa cabra. Ahora, muy importante, ¿por qué? Porque un día habrá un gran juicio. O sea, la otra cabra, el otro macho cabrío que sí era sacrificado en el tabernáculo, sí hacía expiación, lo vemos, esa palabra es muy importante en el verso 9 de Levítico 16. Sí. Esa sí hacía expiación. Claro. Entonces, pero todavía había un problema, que todavía el pecado seguía dando, y que cada año tras año tenían que seguir regresando al tabernáculo. Mucha gente aquí, en donde estamos en este momento, se pregunta, ¿pero cómo? Luego Yoshua ya no murió por mis pecados. A ver, yo te voy a hacer una pregunta de auditoría para que te des cuenta que eso se necesita estudiar profundamente. La pregunta que te voy a hacer es, después de que tú has tenido un encuentro verdadero y total con Yeshua y has recibido a Yeshua, como dice el argot popular, ¿tú no sigues pecando?
O sea, ¿ya no vuelves a pecar más? Oh, sí. Y entonces, ¿a dónde llevas esa área espiritual? Ah, no, yo le pido perdón y él me perdonó. Entonces ahí es donde tú vas a entender Yom Kippur. Claro. Porque tiene que ver con los pecados colectivos de una nación. Ahora, nota algo muy importante de Yom Kippur, que para estudiar Yom Kippur necesitas ir al módulo 3 de estudio bíblico, ¿verdad? Y a estudiar Yom Kippur, tema 1, tema 2, tema 3. Allá hay como 5 temas de Yom Kippur que necesitas estudiar para poder ahondar en el tema. Pero te voy a explicar algo. En los escritos talmúdicos existe algo muy importante. Se dice que Hasatán tiene el control sobre todos los días del año. Oiga, óyeme bien. A causa de que el hombre transgredió la Torá de Adonai, a causa de que el hombre transgredió la ley, Adonai le entregó el mundo a Hasatán. Uy, pastora, ¿dónde está eso? No, nada más léelo en los 40 días que Jesús estuvo en la tentación. Y mira que efectivamente él le dice a Yeshua, a mí se me fueron entregados todos los reinos de la tierra. Y eso es muy claro, ¿verdad? Solo un día, a él se le entregó 364 días del año en donde él se mueve como quiere. Pero hay un día en la faz de la tierra que es el día de Yom Kippur, y ese día él no tiene permiso ni autoridad. ¿Tú sabías que el número de hebreo, o sea, los números, las letras en el hebreo tienen un número? Y en el hebreo, el número de Hasatán es 364. 364 días del año, él puede hacer muchas cosas en el mundo. Pero en el día de Yom Kippur, porque es el día donde todos regresamos a Adonai, en donde hay un orden y un protocolo, no hay poder para que él pueda tocaros. Esto que aplica en mi vida, pastora Pili, te la voy a explicar. El día en que Jesús estuvo frente a Pilato y al pueblo, se soltó, estuvieron los 2 chivos expiatorios. Uh-huh. Y allí frente a toda la tierra se cumplió Levítico capítulo 16. Uh-huh. Estaba Yeshua y estaba ¿quién? Barrabás. El Hijo de Dios y el Hijo del Padre. Exacto. Este hombre, Barrabás, fue soltado. Acuérdate, él es Azazel. Él fue soltado. Lo dejaron ir porque se tenía que cumplir las escrituras. Uh-huh. Y Yeshua fue la expiación de ese día. O sea que cuando nosotros vemos todo el cumplimiento espiritual de lo que significa la convocatoria de Yom Kippur, conectamos, hacemos conexión divina con Torah. Y sin Torah no entendemos conexión divina. Pues muy interesante, porque fíjate que estaba considerando ahora que mencionamos el tema de los chivos, eran idénticos. Idénticos. Y una característica era que debían ser idénticos. Uh-huh. Número 1. Y cuando eran tan similares, tan parecidos, tiene que ver con el momento en el que se dice y echaban suertes. Uh-huh. El sumo sacerdote echaba suertes para establecer cuál iba a ser el que iba a Azazel y cuál iba a ser presentado como sacrificio. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy y con lo que estabas comentando en el momento de Yeshua frente a Pilato? Se echaron suertes. Allí había 2 hombres. Uh-huh. ¿A quién quieres? Se echaron suertes. Que el pueblo elija. Uh-huh. Y el pueblo vociferaba y el pueblo elegía y eligió ¿por quién? Por Barrabás. Eligió por Barrabás, por Azazel, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Por Hasatán. Y esto es muy interesante porque hace unos días enseñábamos cómo el Eterno nos da la oportunidad de elegir. Elige la vida para que tengas plenitud, gozo y para que estas bendiciones te alcancen. Y yo lo mencionaba y es impresionante cómo el pueblo y tantas gentes eligen la muerte. Alguien me decía, es imposible, pastor, que alguien elija la muerte, es imposible que alguien elija la pobreza, la miseria. Sí. Pues parece ser que de manera directa no es una elección,
pero cuando nosotros estamos en desobediencia, cuando nosotros no estamos enfocados en el propósito de la enseñanza a través de la Torá, cuando caminamos en nuestra propia voluntad, hemos elegido la muerte. Claro. Cada vez que caminemos fuera del plan y del propósito de Dios, hemos hecho nuestra propia elección y hemos decidido elegir como nos parece, y al elegir como nos parece en desobediencia con el Eterno, pues estamos inmediatamente fuera del foco y del propósito. Ahora, esto es muy interesante, mis hermanos, porque recordemos que aquí tiene que ver con dos aspectos. El cordero, perdón, el cabro, decías tú, el chivo, que representaba la mano derecha o se colocaba en la mano derecha, representa el Gesed, es decir, la bondad. Pero el que estaba a la mano izquierda es el que representa el rigor, representa el juicio. Y esta relación de los dos, que son tan similares y parecidos, tiene que ver particularmente con lo que hoy vivimos a través del engaño. ¿Cuánta gente enseña una palabra? ¿Cuánta gente puede tomar con todo respeto lo digo, puede tomar un texto bíblico de la palabra y enseñar un mensaje motivacional extraordinario, pero que nada tiene que ver con el sentido de la palabra? ¿Cuánta gente puede manipular una palabra y hacer que muchas personas caigan en una completa herejía? Recordemos que hace poco había un hombre, y no quiero entrar en esos detalles, aquí en la Florida, que decía que él era Jesucristo, el Jesucristo vivo. Y aunque eso es una completa herejía y una completa falacia, sin embargo tenía más de 6 millones de seguidores. Es decir, que han elegido la muerte. Y esa relación nos lleva a un punto que quiero que sea el punto después de nuestro corte, y es este. Repito el tema: ¿cuán importantes son las vestiduras en este caso? Las vestiduras que nos representan. Vestiduras, ¿qué tipo de vestido vistes tú hoy? ¿Un vestido de depresión? ¿Un vestido de ira, de duda, de aflicción, de contrariedad? ¿O vistes como viste un hombre conforme a la emuná del Eterno, con vestiduras de fe? Recuerden Efesios 6:10, vestidos con toda la armadura. Amén. Vamos al corte y ya regresamos. Baruch Hashem. Israel, Casa Integral, es una congregación para la familia en Torá. Contáctanos en YouTube, Israel, Casa Integral. Bueno, regresamos al programa del día de hoy. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página web de israelcasaintegral.com. Allí están una gran cantidad de escritos donde puedes ir a leer, a informarte de la información que tenemos aquí en nuestro ministerio. El pastor estaba hablando de un tema que creo que es muy importante. Creo que una gran diferencia en Israel Casa Integral es que nosotros, ustedes pueden ver, tenemos nuestras Biblias abiertas. No te estamos hablando de otra cosa, sino lo que la Biblia misma dice. Pero con una parte muy importante que creo que es bien importante notar. El contexto cultural es bien importante. Por eso lo decía al principio del programa. No podemos estudiar el Evangelio sin estudiar el contexto. Aquí estamos estudiando el contexto. La pastora Pili hizo un comentario muy importante, cómo Barrabás y Yeshua al frente de Pilato cumplen una figura importante de esto, lo que estamos leyendo en el día de hoy. En el libro de Levítico capítulo 16 nos está dando una figura de una de las 7 fiestas del Eterno. Muchas personas que dicen ser cristianas o creyentes no conocen nada de esto, y por eso este programa está enfocado para que tú despiertes, tú que estás en casa. Ahora, muchas personas en los mismos comentarios de este programa, sea donde sea que se esté repitiendo en este momento o lo estés viendo en casa, dirán, no, pero yo no necesito saber nada de eso. Primero, eso me confunde, yo no quiero saber nada de eso. Y lo que quiero decirte es que no, sí es importante que crezcas. Muchas personas se quedan con un evangelio de Dios te ama, acepta a Dios en tu corazón, y en verdad no crecen, y Adonai no ha querido que tú seas así. Adonai no quiere que te quedes dormido, Adonai quiere que sigas creciendo en la palabra. Yeshua mismo le dice, ustedes harán cosas mayores en mi nombre, pero ¿cómo harán cosas mayores en el nombre de Adonai si no crecen en la palabra? Así que tú que me estás viendo en casa, tú que nos estás escuchando en la radio, te quiero decir, tienes que seguir creciendo en el evangelio. Ahora, este libro de Levítico capítulo 16 en sí nos da un detalle muy importante, pastora Pili,
Porque mira que compara otra vez y la muerte de estos dos hombres, uno diría, bueno, murieron estos dos hijos de Aarón y ya. Pero mira que este Akareimot y Hakadoshim nos enseña cuán Kadosh es Adonai. Sí. Juan Kadosh es el Eterno. Tanto que va y muestra todos los detalles y les dice, ustedes no harán sacrificios fuera del tabernáculo. Sí. O sea, Adonai quería que el pueblo entendiera que el Mishkan era el lugar de sacrificio, que ellos no podían en su carpa sacrificar un macho cabrío y decir Kadosh Kadosh es a Adonai este sacrificio. No. Los únicos sacrificios se hacían por el Cohen Gadol, por Aarón y por los sirvientes del templo, de las clases, pudiéramos decirlo, las clases del templo, y solo ellos lo podían hacer. Y era muy importante porque lo que estos dos hijos de Aarón hicieron fue abominable, o sea, cayeron muertos allí. Y era muy importante que el pueblo entendiera que ellos no podían hacer lo mismo. Ahora, creo que es muy importante para que quede grabado en esta clase, Pastora Pili. Sí. Pastor Roberto. Pues no podemos hacer sacrificios hoy en día. No. Y quiero que esto también quede claro templo. Para que usted que está viendo este programa y nunca ha escuchado, yo sé que hay millones de personas que nunca han escuchado un programa como el que nosotros estamos haciendo, especialmente si eres un cristiano, un creyente. Porque esto no se habla hoy en día. Hoy se habla de prosperidad o de otras diferentes cosas y no se habla de lo que estamos hablando. Así que por eso quiero siempre bajar al nivel y poder darte esta información. Nosotros no creemos que tú puedes ir a tu casa o que en Pesach se puede hacer un sacrificio. No somos parte de ese grupo y no lo queremos ser. ¿Por qué? Porque no hay un templo hoy en día. La persona que haga esto es de abominación, tanto que lo dice la misma palabra del Eterno, que el que haga esto hace abominación porque no hay templo. Porque una vez yo coloqué una publicación en Facebook acerca de Pesach y alguien dijo, bueno, ¿y entonces qué? ¿Tengo que comprar un cordero y lo sacrifico? No. Adonai en Levítico capítulo 16 le está diciendo al pueblo, ustedes no pueden hacerlo fuera del templo, fuera de la casa donde, dice el verso ¿qué? Delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ahora, sé que me he llevado mucho tiempo, pero solo quería decir esto. Muchas personas van a decir, bueno, yo no necesito el templo. El templo para mí no es importante. Pero, y aquí, porque lo estaba leyendo mientras tú estabas hablando, entonces, ¿por qué hay un Mishkan en el cielo? Bueno, en el trono. Claro. Si el templo no es importante, ¿por qué el libro de Hebreos, leámoslo rápidamente, solo para dejar y ya pasar el micrófono, ¿por qué el libro de Hebreos nos habla que Yeshua es ahora el gran Cohen Gadol en el Mishkan del templo? No aquí en la tierra, pero sí en el Mishkan del templo. Muchas personas dicen, no, pero en el cielo no habrán sacrificios. Entonces, ¿por qué el Mishkan está en el templo? ¿Por qué cuando Moshe fue al trono se le mostró el Mishkan? ¿Y por qué en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 2, dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así? En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca de pacto cubierta de oro por todas partes, en el que estaba a una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y el verso 11 dice, pero estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote Amén. De los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, o sea que si hay Mishkan en el trono, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Muy importante. Sí. Baruch Hashem, yo creo que, Pastor Roberto, permíteme entrar un momento allí, porque Camilo dijo palabras muy profundas. Definitivamente, expiación es en Jerusalén. Así es. No puede ser en Colombia, ni si a Estados Unidos le parece. Y no hay pacto, no hay ofrenda, no hay nada de eso que quite pecado. No hay nada que pueda hacerlo, solamente es la expiación. Ahora, Pastora Pili, ¿quiere decir eso que el sacrificio de Yeshua fue en vano? O sea, que no sirvió. No, para nada. Para nada, el sacrificio de Yeshua fue perfecto. Pero no podemos confundir
dos aspectos espirituales que suceden en la convocatoria de Yom Kippur y la convocatoria de Pesá. Pesá tiene que ver con el pecado individual. Yom Kippur tiene que ver con el pecado colectivo de la nación. ¿Cómo nosotros nos vendieron la idea? O sea, solamente por ti. Pero resulta que Yeshua cuando vino, muéstrame un solo versículo que Yeshua le haya dicho a uno de sus discípulos, yo vine solo por ti. No, él dijo, yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque él vino por un pueblo. Definitivamente ahí es donde tenemos que hacer una auditoría muy grande en nuestra vida. Ahora, yo quiero explicarte algo muy importante. En Ezequiel capítulo 10, Pastor Roberto, si eres tan amable, Ezequiel capítulo 10, hay una cita bíblica que necesitamos mirar. ¿Por qué se necesita la convocatoria de Yom Kippur en nuestras vidas? Mira, permítame decirte algo. Si tú notas Apocalipsis capítulo 1, con el libro de Valliclán, Levítico que estamos leyendo 16, y nos narra las vestiduras sacerdotales del Cohen Gadol, que eran 4 para esa fiesta de convocatoria. Y no era que a él se le parecía entrar al lugar santísimo, no. Era una vez al año entrando al lugar santísimo, eran blancas. Cuando tú ves la descripción de Yeshua en Apocalipsis 1, es el Cohen Gadol vestido de vestiduras blancas. Eso lo hemos enseñado, yo ya lo he enseñado. Lo estoy haciendo la serie de Apocalipsis para poder explicar paso a paso a la luz de la Torah. Yo no estoy explicando la luz de la Reforma, estoy explicando la luz de la Torah. Hay que hacerle mucha auditoría a lo que hemos escuchado del rapto y del caballo blanco de Apocalipsis 6, que eso es barbaridad total lo que nos han enseñado. Y por eso la gente está en una falsa expectativa en el libro de Apocalipsis. Pero mira, déjame explicarte algo. Hay una cita bíblica que es muy importante que tiene que ver con los sellados. ¿Se acuerdan que por allá en Apocalipsis dice, no toques a los que están sellados? A ver, ¿de dónde sale eso? De Levítico 16. Vamos a Ezequiel capítulo 10, Pastor Roberto. Y vamos a leer el verso 1. Y vamos a mirar lo que Adonai nos está diciendo que pasa en la convocatoria de Yom Kippur. Dice, muy bien, dice la palabra en Ezequiel capítulo 10, miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Ahí para ahí. Entonces, hay trono, hay una semejanza de trono, ¿verdad? Una piedra de zafiro brillante. Porque acuérdense que todo lo que está en el cielo se refleja a la tierra. En el lugar santísimo era una luz que tuvieron que poner un velo porque era tan penetrante que no se podía ver. Era una piedra de zafiro brillante, ¿verdad? Ahora sí. Verso 2, y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad, y entró a vista mía. Miren ahí lo que pasa. Cuando nosotros vemos que la maldad ha llegado como colmo, como humo de incienso, ha sido rechazada, ¿verdad? Entonces, Adonai, en esa convocatoria, él está sellando a su pueblo. Mira lo que dice Isaías, capítulo 6, verso 6. Te voy a mostrar lo que pasa en una convocatoria de Yom Kippur, que posiblemente nunca lo has escuchado. No es lo que la Iglesia Católica nos tomó y usurpó, como el miércoles de ceniza, ¿verdad? La Iglesia Católica lee por ahí unas partecitas de Yom Kippur y dice, eso es el miércoles de ceniza, y les ponen una cruz aquí. Eso es un acto pagano, eso no tiene nada que ver con la Torah. Pero algo estaban sacando de la Torah y resulta que sacaron un texto sin contexto. Que era lo que estábamos compartiendo hace un momento, perdón que te interrumpa, con el tema de los dos machos cabríos. Son tan parecidos que lo que se pretende es precisamente engañar. Yeshua griego, Jesús judío. Que lo que se pretende es mostrar una mentira disfrazada de una gran verdad. Sí. Sí, entonces, capítulo 6 de Isaías, verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Un momentico, hay altar en
en el trono de Adonai, lo que Camilo está compartiendo, hay un altar en el trono de Adonai. ¿Y cómo te parece que el altar arde? Eso no es un símbolo ahí que se... No. El altar tiene carbones encendidos como aquí en la tierra estaba establecido. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, nosotros tenemos que hacer una auditoría. ¿A qué se refiere todo esto? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, todos digan, purificarnos. Purificar. Ahí ese tema, ahí sí quiero entrar, porque si no, es que se me olvida. Es maravilloso. Muchas personas dicen, pero ¿por qué es necesario? Y a veces nosotros tenemos que siempre tratar de cambiar nuestra mente occidental, estudiando que lo que pasaba en Levítico capítulo 16 no era como un rito en el sentido que vamos a hacer esto para que nuestros pecados sean perdonados. No. Lo que estaba pasando aquí era purificación. Una palabra que aquí sería muy extraordinaria es purgarse. Es ¿cómo se dice la palabra sion? ¿En purgación? Purgatorio. No, en el purgatorio. No, es como purgarse. De limpieza. Sí, limpieza, exactamente. Entonces, cuando uno se purga, ¿qué pasa? Pues hay una limpieza. ¿Una limpieza? No era que los pecados iban a ser perdonados, sino que iba a haber una expiación de los pecados. Entonces, cuando el pueblo se presentaba con el Cohen Gadol, lo que ellos estaban haciendo era purgándose en un sentido, ¿no? En un sentido de los pecados que se habían cometido, de las impurezas. Entonces, por eso en los últimos temas que hemos estado tratando, mira que tratamos más y más el tema de purificación. ¿Por qué la mujer era enviada después de tener hijos? Alguien hizo una pregunta en los comentarios del último video en una de las estaciones de televisión y dijo, yo siempre he querido saber acerca de eso porque yo tuve un hijo y yo leí eso en la palabra. No era porque la mujer era maldita, no, era para purificación. Cuando nosotros somos vistos por la sangre del Cordero, no estoy diciendo lavados, estoy diciendo vistos por la sangre del Cordero, Él nos ve purificados. Un día tendremos la purificación extrema en el trono del Eterno, pero todavía vivimos en un mundo donde, perdóneme, yo llegué a este estudio de grabación en un carro, no volé aquí, no soy perfecto, no vuelo, no soy drone, todavía soy de carne y hueso, y todavía lo dice el apóstol Saulo, todos los días tengo que seguir en este carne y este hueso. O sea, todavía esta carne y este hueso me traen a mí mucha maldición, me traen a mí mucho pecado. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo pecaminoso. En el estudio que hicimos ayer acerca de Azazel, tocamos un poco acerca de esto también y quiero traerlo a la luz, en el sentido de que lo que se vivió en los días de Noé, wow, o sea, estamos hablando de días extremos. ¿Qué es lo que el Eterno está tratando de decirnos en Levítico capítulo 16? Es, necesito que se purifiquen. Sí. Que cuando ustedes vengan porque dice que el pueblo vendría a las puertas del Mishkan. Todos sabemos que el Cohen Gadol entraba hasta el puro fondo, pero el pueblo llegaba hasta las puertas. Y lo que él quiere decir es, cuando ustedes vengan a mi puerta, quiero que vengan purificados. Sí. Ahora, esto cambia hoy en el día 2020, en el 2021, 2022, sea cuando estés viendo tú este video, esta enseñanza. Eso cambia hoy en día. No, Dios quiere que tú y yo estemos purificados, que no haya levadura en nuestra vida, que no haya maldad en nuestra vida. Por eso este año se lee dos diferentes parashas, dos diferentes enseñanzas de la palabra del Eterno. Se lee el de Akarei Mot, que es el estudio de Yom Kippur, y se lee también Hakadoshim. Dios quiere que nosotros seamos santos, que vivamos una vida de santidad. Y me encanta que la pastora trajo el tema de Isaías capítulo 6, porque aquí Isaías dice, wow, siendo él un profeta, siendo él un escritor de este libro, un hombre alto que uno diría, este hombre debe estar a buenas con Dios, como dicen muchas personas, pastor, no por mí, porque usted está más cerca de Dios. No, y él dice, y llega al trono y ve lo que está viendo de las cenizas y dice,
wow, mis labios impuros, yo no soy ni digno de estar aquí. Ahora, muchas personas una vez más dicen, no, pero por la sangre del Cordero yo soy digno. Esa palabrería, búscamelo en la palabra del Eterno y hablamos. Cada uno de nosotros nos presentaremos delante del Eterno en el día del gran juicio. Y sí, estamos bajo convenio, pero tenemos que vivir una vida de santidad. Si tú hablas mal de tu hermano, no estás en santidad. Si hablas mal de un pastor, no estás en santidad. Si le estás robando a Dios, no estás en santidad. Si vives una vida de pecado, no estás viviendo una vida de santidad. Y no te estoy acusando de nada, estoy diciendo que mira cómo necesitamos ser purificados, cómo necesitamos ser lavados por la agua del Eterno, por esa agua bendita del Eterno. Fíjate que hay algo muy interesante que nos podría como dar una conclusión, si puedo usar la palabra respecto a esto. Antes del becerro de oro, recordemos, antes del becerro de oro, muy bien, sí. Antes del becerro de oro, no existía el sistema sacerdotal. Ajá. No había un sistema sacerdotal. Pero con ocasión al becerro de oro, a esa condición de pecado, ¿cuál pecado? El pecado más grave, no que haya pecado más grave o menos grave, pero de los pecados más delicados dentro del contexto de los pecados, que son básicamente 3. Hay uno, becerro de oro, que es idolatría. Sí, claro. Este pecado de idolatría originó, de hecho, que el Eterno cambiara su plan inicial y nos llevara a un proceso de sacerdocio y a un proceso de sacrificio. Recordemos que aquí hay algo muy interesante, que hay algo muy, pero muy, muy interesante. Cuando se produce la situación del becerro de oro, Moshe hace una pregunta, permítame lo leo por un momento, por favor. Moshe hace una pregunta, permítame voy un momento al texto para ser puntual con lo que quiero mostrar. En el capítulo 32, en el verso 26 del libro de Shemot, en Éxodo, se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo, atención a la pregunta, dijo, ¿quién está por Adonai? ¿Quién está por Adonai? Porque en el becerro de oro se ocasionó el pecado de la idolatría, es decir, que aquí había una condición de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero sin embargo, Moshe, frente a toda esta situación, él entra en un shock con lo que acaba de pasar. Recordemos que Moshe está en un nivel extremadamente elevado, como tú decías, de Isaías, en un nivel tan elevado que había justamente estado en esa montaña, en el Sinaí, había tenido esa presencia personal de estar en el tabernáculo y de conocer todo lo que el Eterno le había mostrado, que cuando él baja y encuentra a su pueblo, que desconoce la grandeza de lo que él ha hecho, observen esto, la grandeza de lo que el Eterno ha hecho por este pueblo, les hace la pregunta, ¿quién está por Adonai? Esta es una pregunta muy importante para este siglo. Sí. Saben, estamos viviendo este tiempo tan delicado del virus, las pandemias, y sin embargo las gentes anhelan estar en las playas, la gente anhela estar en los shopping, la gente anhela estar en las calles, la gente anhela estar en los bares, en las tabernas, en las discotecas, perdónenme que tenga que decirlo de una manera tan abierta, en los bares, en los prostíbulos, en los striptease, en la inmundicia. La gente anhela estar en el mundo, no importa que el virus esté presente, no importan las estadísticas de cientos de miles de muertes, la gente anhela el mundo. Entonces, Moshe hace esta pregunta, ¿quién está con Adonai? Y aquí se sucede algo muy interesante. Quienes están con Adonai, júntense conmigo. Amén. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los hijos de Leví, los levitas. Amén. Y aquí se sucede toda esta historia que estamos viendo, que es el libro de los levitas y que es todo el protocolo, el orden, el ceder. Porque aquí hay algo muy interesante. Antes de este becerro de oro, si me acompaña por un momento, por favor, al primer libro, la primera carta de Pedro, primer libro de Pedro, en el capítulo 1, Pedro capítulo 1, verso 2, en el capítulo 1, 2:9, dice, ¿quiénes son ustedes? Antes de ser idólatras, ¿quiénes son ustedes? Pues vosotros sois linaje escogido, Amén. real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Adonai. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, para que ustedes lleven el mensaje de aquel que los sacó de su condición de esclavitud, de su condición de muerte, de oscuridad, y los trae a la luz. Nunca olvidemos de dónde el Eterno nos tomó a cada uno de nosotros, nos sacó de una condición, y cuando nos saca de esa condición, recordemos, tú preguntabas hace un momento, Pastora Pili, ¿acaso cuando nosotros dijimos que creemos en Él, en el Dios Todopoderoso, no aún continuamos pecando? Así es. Claro. Entonces, si olvidamos que de dónde Él nos sacó y continuamos en ese proceso de pecado, se hace necesario entrar a estudiar, por favor, hermanos, el tiempo no nos permite, pero es tan importante entrar a los detalles de Levítico 16, 17, 18, 19, 20 y todo este capítulo en general, porque incluso aquí nos encontramos con otro tema que tal vez no podamos tocar hoy, pero solo lo voy a anunciar, y es en el capítulo 18. Me acompañan un momento ustedes, hermanos, ahí. Claro. En el capítulo 18, solo lo voy a anunciar, no lo podemos entrar a definir hoy porque usted lo puede leer en casa, es muy claro y es tan sencillamente importante que lo lea. Véalo. Capítulo 18, actos de inmoralidad prohibidos. Así es. Y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Adonai vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Por favor, no haréis como hace el mundo. Vuelvo a la pregunta, ¿quiénes están hoy con Adonai? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hay tanta tragedia? ¿Por qué se ocasiona tanta circunstancia, tanta adversidad, tanta inmundicia? Porque hemos caminado como un pueblo sin dirección, caminando e imitando lo que el pueblo del mundo, lo que la gente sin Dios hace. Yo soy vuestro Adonai, no haréis como hace la tierra en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Hermanos, no es un asunto cultural, no es un asunto de cómo lo hace el mundo, es un asunto de cómo el Eterno nos ordenó que debíamos hacerlo para vivir una vida conforme al plan y al propósito de Él. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, ardando en ellos, yo Adonai vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Adonai. Y aquí menciona, hermanos, algo tan interesante. Todos los aspectos de lo que significa la inmoralidad sexual. Solo voy a mencionar el primero, o tal vez dos. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Pero hoy el mundo dice, no, pero ¿cuál es el problema? Somos de mente abierta. Hermano, usted tiene que estar en el mundo actual, estamos en el siglo XXI. ¿Cuál es el problema de estar en las playas nudistas? ¿Cuál es este problema? Pues el problema es que es un acto totalmente inmoral, es pecado y es una contradicción a la palabra. Oye, pastor, pero usted está siendo exegéticamente radical. No estoy siendo exegéticamente radical, estoy leyendo una ordenanza que el Eterno nos entregó. Entonces habla de la desnudez de la mujer, la desnudez del hombre, etcétera. Así es. Y cómo nos presentamos hoy en las congregaciones, cómo se presenta el mundo en las calles, con presentación totalmente pervertida que permite la perversión del hombre, la perversión de la mujer. Y les recomiendo, por favor, lean todo el capítulo 18. Y es importante notar por qué Adonai habla de estas cosas, ¿sí? ¿Por qué Adonai se toma el tiempo de decir no harán estas cosas? En el estudio, una vez más lo hemos mencionado, yo sé que no lo estamos presentando en esta vez, pero es que es una gran cantidad de detalles. Solo les dejo con esta pista para que ustedes vayan y lo estudien. ¿Por qué Adonai en Levítico capítulo 16, 17 y 18 dice no harán sacrificios en sus propias carpas, no sacrificarán sus hijos a Moloch, no sacrificarán sacrificios impuros, y después en el capítulo 18 dice no harán todas estas cosas de inmoralidad sexual, no se acostarán con su madre, no se acostarán con el hijo, todas esas diferentes cosas. Hermanos, ¿por qué? Familiares, sí. Porque en Mateo capítulo 24 Yeshua nos da la pista y nos dice, Mateo capítulo 24 verso 36, digámoslo el verso con contexto. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, mas como en los días de Noé, así será
la venida del Hijo del Hombre. Tremendo. Yo en el estudio dije, esto se va a poner peor. O sea, Claro. el que te predique a ti de prosperidad y de todo, Y el que te diga que esto se va a el que poner bueno. te diga que esto se va a poner mejor. Yeshua dice que como en los días de Noé. Ahora, ¿cómo eran los días de Noé? Pues lo estamos leyendo en el libro de Levítico capítulo 18. Inmoralidad sexual. Era tanto el pecado que Adonai dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Imagínate, era tanto el pecado que había en este momento en el mundo en los días de Noé que Adonai dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. O sea, era tan malo el pecado que estaban haciendo que Adonai dice en el Levítico capítulo 18, yo no quiero que ustedes vuelvan a repetir lo que pasó en los días de Noé. Pero Yeshua después nos conecta con el libro de Levítico, con este mismo, y nos dice, como en los días de Noé será la venida del hombre. Así que estas cosas que conocemos de los días de Noé van a comenzar a aparecer hoy en día. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos ser honestos y decir que ya hay muchas señas de esto, Sí, en el definitivamente. mundo, Absolutamente. de esta inmoralidad Fíjate, sexual. Camilito, que en la Torá, los capítulos del 15, 16, 17 y 18, es un estudio maravilloso. Muy Estamos profundo. desarrollándolo en este momento. Taharat Hamispajá. ¿Qué es eso, Pastora Pili? Pureza familiar. A ver, déjame explicar algo, porque no podemos llegar a todo el parachá. La idea de nosotros es tomar el parachá y dar una parte de vida, Motivarles aplicar entrar ese a parachá tema. a tu vida. Déjame explicarte algo. Existen 4 palabras que son completamente diferentes. Mira, una está en el verso 22 de Levítico 18. Levítico 18, 22 dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Así es. Óigame, escúchame esto. El pecado de abominación es muy diferente al pecado de adulterio. Ujú. Tenemos que hacerle auditoría a eso. Luego dice, verso 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amasillándote con él, ni mujer alguna se podrá delante del animal para ayuntarse con él, porque es perversión. Y luego termina hablando de la iniquidad, y luego habla de la transgresión, y luego la del pecado. Te voy a hacer una pregunta. Si una persona, y no me digas que no, porque es tan claro para hablarlo, una persona recibe a Yeshua, entonces salva y entonces ¡pum!, la mojan o la bautizan, la sacan y todo. Y saliendo de allí, la persona dice, pero es que es el pecado que me llama al prostíbulo. Y se va al prostíbulo. Y cuando sale el prostíbulo, entonces los hermanos dicen, pobrecito, es que el hermano hasta ahora está empezando. Pasaron 20 años y el hermano sigue empezando. La pregunta que nos vamos a hacer, ¿es un pecado? ¿Es una abominación? ¿Es una perversión? ¿Qué hay dentro de esa persona? Entonces Adonai quiere que nosotros nos purifiquemos. Quedó chin, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿y cómo nos purificamos? Que es que eso no nos lo cuentan. Nos dicen, Adonai necesita una iglesia santa, sin Pura. mancha, sin arruga. Pero explíqueme cómo Claro, lo hago, por supuesto. favor. Ese es el punto que nosotros necesitamos conectar con la gente. ¿Cómo lo hago? Permíteme explicar lo siguiente. Hay un proceso que es tan hermoso en donde Adonai nos enseña a tomar la carne y cómo no tiene, a ver, ¿es que la vaca es kosher? No, la vaca no es kosher. La vaca viene a ser kosher cuando la hacen el corbán, cuando estás, digamos, si el corbán la matan, digamos, la sacrifican. Entonces la vaca entra a hacer un proceso que se llama kashiasizar. O sea, la van a colocar kosher. A ver, explica eso. Primero la tienen que remojar. Sigan conmigo, bautismo. O sea, si a ti no te mandan por las aguas bautismales y primero te mandan para la denominación, te bautizas en las asambleas de o en el en la denominación, no sirvió tu bautismo porque te remojaron, pero no te hicieron mikve, que es lo importante. Número 2, el animal corbán tiene que pasar por un proceso que es salado. Acuérdate que toda ofrenda pasa por sal, o sea, convenio. Si no has pasado a entender convenio, tú pasas como si fueras cualquier cosa y te sales del camino de Adonai. Y luego viene un enjuague,
que es donde te están purificando, te están limpiando la impureza. Eso quiere decir ayuno. Porque Jesús mencionó y dijo, esta generación no sale sino con ayuno y oración. Amén. ¿Por qué? Porque el ayuno te hace reflexionar, hacer un tikkun en tu vida. A mí me encanta el momento del enjuague donde empieza a haber purificación. Ay, pastora, es que yo soy tan malo para ayunar. Pues empiece. Ay, pastora, es que usted viera, me duele aquí, me duele acá, me duele acá. Yo te garantizo que un ayuno dirigido te trae dimensión. ¿Quieres ayunar conmigo? Ven, contáctate con nosotros y dices, pastora, yo quiero hacer un ayuno de liberación. Pastora, pues que yo no soy endemoniada. ¿Quién sabe? Eso lo sabe solo Adonai. Y número 3, luego 4 es un asado al fuego. ¿Sabías que tú tienes que ser purificado, que el fuego en la Torah es pureza, que el animal tiene que ser purificado, que tú tienes que pasar por un proceso de pureza? Eso es un proceso que nosotros tenemos que vivir con Adonai. Acuérdense, en las cartas de Pablo dice que va a pasar por la hojarasca, que el fuego lo purifica, que si vas a recibir la corona. Todo eso está hablando del Corbán. Por eso es que no nos lo han dicho. ¿Te quieres purificar? La pregunta que te voy a hacer en este momento es, ¿te quieres purificar? Sí, yo me quiero purificar. Contáctanos. Dime, yo quiero hacer un ayuno de un día. Posiblemente tengas que hacer 3 o 4 ayunos. Yo no sé qué Adonai diga, pero necesitas empezar un proceso de purificación, porque sin santidad nadie verá a Adonai. Yo quiero entonces ya en el minuto final y cierre solamente dejar claridad en esta pregunta que ya nos formularon y no quiero dejar este minuto sin la respuesta. ¿Puede entonces un hombre ser santo? La respuesta es sí. Sí. No que lo santifiquen, No o que lo idolatren, no lo adoren, no. Y muerto ya no eres Ser santo. santo. ¿Por qué? Voy a mencionar una parte del texto en Levítico capítulo 19, que es parte de nuestro parashá, verso 1. Habló Adonai a Moshe, diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Adonai, vuestro Elohim. Por favor, preste mucha atención a la lectura. Si nuestro Padre eterno es santo, 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 entonces nosotros, su creación, debemos llegar a un nivel de santidad. Esto significa que tenemos una lucha, decías tú hace un momento, con la carne. Carne y hueso. El Con mismo el Chaulo decía, Shaul te decía, tengo una lucha entre querer hacer el bien, pero termino haciendo el mal. Es una lucha de la carne. Pero atención, algo muy interesante. Akadosh Baruj Hu es una palabra que tenemos que hacerla familiar en nuestro léxico. Y Akadosh Baruj Hu lo que significa es el santo bendito es. Atención, el santo bendito es. No el santo bendito sea, bendito es Él, es santo. Por lo tanto, cuando el Eterno nos crea, nos da la fuerza para lograrlo. A esa fuerza le conocemos como la emuná, de tal manera que si en mi pensamiento, en mis acciones, en mi cuerpo, en mi vivir, en mi hablar, en mi escuchar, en mi ver, yo tengo acciones que son pecaminosas, que me apartan de la santidad, debo empezar a tener ¿qué? Un control, puedo decirlo de esta manera, un filtro que me permita apartarme de cualquier concepto de lujuria, de homicidio, de adulterio, de cualquier tipo de egoísmo, de materialismo, de lo que se conoce como el Yetzer Hara, es decir, de la mala inclinación. Y esto es simple, Pastora Pili. A nuestros hijos, hoy con la tecnología, les entregamos el mejor celular, les colocamos el internet más rápido, los encerramos en las habitaciones y les permitimos que ellos naveguen por todo el universo virtualmente con una mente que termina siendo totalmente pecaminosa. ¿Por qué? Porque nosotros no les ponemos filtros. Cierro con esto. Cuando nosotros salimos de nuestra casa, ¿qué hacemos? Cerramos la puerta, colocamos el seguro y además incluso el sistema de alarma conectado con circuito cerrado de televisión y todo lo demás. Si esto es así, ¿cuánto más debemos cuidar el templo del Espíritu Santo? Entonces sí podemos llegar a un nivel de santidad
cuando colocamos el sistema de alarma adecuado, el filtro adecuado Yom y nos Kippur. mantenemos en ese tiempo de santidad para con Él. Amén. Shabbat shalom para ustedes. Bueno, Un saludo llegamos al especial. final. Amén. Baruch Hashem, un abrazo, un saludo especial. Suscríbete a nuestro canal. Amén. Y no olvides compartirlo. Shalom. Así es. Shalom para todos ustedes. Bendiciones. Gracias por permitirnos estudiar la palabra del Eterno. Será hasta la próxima vez. Una vez más, suscríbanse al canal de Israel Casa Integral. Si nos estás viendo en otra estación de televisión, te invitamos, búscanos, escríbenos. Nuestra página web es www.israelcasaintegral.com y nos puedes contactar por todas las diferentes redes sociales. Será hasta la próxima vez. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Israel, Adonai.